La reforma política tal como la planteó el ministro del Interior Juan Fernando Cristo ya superó el primero de 8 debates. Aunque en el mapa está que transformará el Consejo Nacional Electoral, algunas voces señalan que en las últimas modificaciones del proyecto no está haciendo cambios realmente importantes para eliminar la politiquería que puede haber detrás de esta entidad, que es lo que más ha denunciado el presidente Gustavo Petro acerca del proceso que le ha comenzado. Sin embargo, llama la atención también que el sistema financie el 100% de las campañas de los candidatos y otras propuestas. Estudiamos los puntos neurálgicos con el apoyo del analista abogado Carlos Prieto. Hoy es martes 22 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Antes vamos con un avance de noticias de las últimas horas, principalmente de la COP16, que es el centro de atención en esta semana. 6 ambiciosas metas conformadas por 191 acciones para restaurar la biodiversidad de aquí a 2030 fueron el primer gran anuncio del país durante la cumbre de la biodiversidad COP16. Antes de posesionarse oficialmente como presidenta de la conferencia, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, presentó el plan de acción de biodiversidad del país, que es uno de los compromisos de esta cumbre, que hasta la fecha solo han presentado 34 países. Los planes de acción son los actos específicos de cada país para realizar y cumplir con lo pactado en el marco Kunming-Montreal, que fue el de la anterior COP, que se establecieron de aquí a 2030. Se destacan dentro de esas 6 metas el restaurar 5 millones de hectáreas y crear más de 522,000 empleos relacionados con la biodiversidad. En la noche, este lunes 21 de octubre, reportaron un presuntamente atentado con explosivos en el municipio de Patía, Cauca, contra el desplazamiento militar. Al parecer, detonaron un artefacto explosivo en contra del grupo que transitaba en un vehículo por la carretera Panamericana. El ejército confirmó el hecho a través de su cuenta en X. Informó que la ofensiva de nuestros soldados se mantiene en todo el departamento del Cauca. Estos dispositivos se han reforzado tras la activación de un artefacto explosivo al paso de un vehículo militar en el bordo en Patía, el cual no afectó a ninguno de nuestros soldados. Por fortuna, no hay heridos ni muertos. La reforma política, aquella que presentó el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y que representa uno de los puntos más importantes dentro del proyecto de gobierno del presidente Petro para estos 2 años que restan de gobierno, tuvo ya un avance importante en la Cámara de Representantes. En la Comisión Primera tuvo un paso suave, fácil, tranquilo, se podría decir, porque no hubo mayores cambios, aunque sí hay, por supuesto, algunos cambios de fondo, pero de todos modos se abre camino en el primero, eso sí, de una larga lista de debates que tiene por delante esta reforma política. ¿Cómo entenderla? ¿Qué significa los puntos principales? Por ejemplo, la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, en este punto tan neurálgico además. ¿Y qué significa esa financiación del 100% de las campañas? ¿Qué alcance puede tener esto? ¿Cómo entenderlo? Por eso hemos invitado al profesor Carlos Adolfo Prieto, quien es magíster en Derecho Laboral y de Seguridad Social, especialista en Derecho Laboral, abogado de la Universidad Javeriana y profesor asistente del Departamento de Derecho Laboral, y además ha sido asesor jurídico del Viceministerio de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Hola Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que nos escuchen. ¿Cómo ve usted este documento actualmente, como está haciendo curso? Es decir, tiene 8 puntos y seguro iremos ahorita desarrollando punto por punto, pero en la generalidad, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues es que resulta que siempre que se habla de una reforma política, uno se encuentra con cierta resistencia
por una parte de los sectores políticos y por otra pues por el interés de sacarlo adelante, porque siempre se tocan intereses que son electorales, pero que también tienen que ver con equilibrios y repartos de poder en tanto regional como nacional, y pues todos los intereses legítimos y de pronto no tanto que pueda haber en torno a eso. Entonces siempre genera como expectativa en sectores políticos y cercanos al poder, pero pues también al conjunto de los ciudadanos pues nos llama la atención ver que pues de nuevo estamos hablando de una reforma política en un momento en el que hay muchas reformas que se están tramitando en el Congreso de la República, con un gobierno que ya está en la mitad de su periodo y que se ha visto con algunas dificultades para sacar adelante sus proyectos de ley, pero que está pensando en un proyecto político a futuro, en fin, una complejidad muy interesante y que nos llegue en una coyuntura todavía más interesante. Un gobierno a medio camino con muchas expectativas y pensando ya en las elecciones del 26. De acuerdo, eso es lo que dice mucha gente, que todas estas discusiones que están aquí se están calentando es un terreno electoral. Y bueno, estamos viendo además ya cómo se lanzan campañas de precandidatos. Pero vayamos a la Pepa y creo que esa tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. El hecho de que se discuta cómo elegir a estos magistrados de, digamos, una institución de la que siempre se ha dicho que tiene esa complicación de que son políticos tomando decisiones casi, diríamos, y esa es otra de las grandes discusiones, casi penales, en el sentido, no son penales por supuesto, pero aquello que reportan a la Procuraduría, a la Fiscalía, todo eso determina que puedan ser investigados, por ejemplo, como podría ocurrir con el exgerente de campaña Ricardo Roa. Entonces, el hecho de que sea un ente político y la gran discusión de los simpatizantes del gobierno Petro es, esta es una movida política la que le quieren hacer al presidente Petro. ¿Cómo ve usted lo que se discute ahora de la elección? Además, porque hubo un cambio sobre cómo elegir según el proyecto del ministro Cristo, ¿no? Sí, no, y es que el asunto referido al Consejo Nacional Electoral siempre ha sido muy criticado, criticable, cuestionable, porque efectivamente es una institución que no tiene un carácter jurídico, que no tiene un carácter administrativo en sí mismo, que es más bien política y que pues tiene en sus manos la capacidad, digamos, de incidir en las decisiones electorales en el país. Y que la manera como se designan a sus magistrados, pues también tiene que ver mucho con esa representatividad de los partidos y con esas polarizaciones que a veces se ven. Entonces, yo creo que la coyuntura le cae muy duro precisamente por la investigación a la campaña del presidente, pero que también es una reforma que vale la pena analizar y estudiar, porque sí es bueno que una institución que tiene, digamos, esas funciones de pues, ser, digamos, el juez administrativo, con todos los bemoles que eso puede tener, de las campañas, de las elecciones, de los movimientos políticos, pues sí debería tener un origen y un sistema de designación distinto al que tienen al que tiene actualmente, precisamente para evitar las suspicacias que se han dado con el que actualmente está funcionando. Entonces, yo creo que con el ánimo de darle transparencia y de darle legitimidad a la institución, es bueno que se piense en cambiar, como se está proponiendo, de alguna manera, por lo menos distinta, como es actualmente la designación de los magistrados de este tribunal, máxime por las funciones que tiene y por el impacto que tiene, como usted lo señalaba. No hay disposiciones penales, pero sí se crean las pruebas que pueden tener una incidencia penal en un asunto tan delicado como la representatividad política del país. Profesor, la primera, digamos, el primer impulso del proyecto del ministro Cristo planteaba que fueran las tres cortes, Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, las que tomaran las decisiones de quiénes eran los próximos magistrados o cuáles van a ser los magistrados elegidos. Y al parecer se está dando una especie de giro a eso, ¿no? Es decir, ahora se está hablando de que sean elegidos por concursos de méritos y que el mismo Congreso sea quien determine quiénes son los magistrados. Es decir, no cambia mucho la cosa tampoco. Sí, pues sí cambia, pero no cambia. Cambia con el nominador, la representatividad. El tema del concurso de méritos es importante y pues digamos que juega con cierta necesidad de transparencia, ¿no?
Entonces, pues es importante que haya una reforma y que haya una reforma, yo creo que en el nominador y en la manera como se compone. Ahora, igual va a ser una decisión institucional, póngale rayita política, como muchas de las cosas que pasan en el país. Entonces, pues sí hay un espíritu de transformación. Ahora vamos a ver quiénes van a ser los candidatos, cuál va a ser el criterio del mérito, cómo se van a mover los intereses electorales en esas condiciones. Y también algo que entra a jugar ahí y que de pronto pasa como de agache, en mi opinión, y es el tema de las funciones electorales de las cortes. Entonces, siempre se ha criticado que Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional y en su momento la Judicatura tuvieran esas facultades electorales que en principio se pensaron como parte del sistema de pesos y contrapesos, pero que en últimas también terminaron dándole, digamos, un espacio de juego político a los tribunales de cierre en la rama judicial, metiéndolos en esas suspicacias. Pero pues digamos, con tal de evitar o de corregir, porque yo sí creo que hay que corregirlo, ese modo de designación de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pues es por lo menos una alternativa a la que todavía le faltan otros 7 debates, ¿no? Pero por lo menos empezar a hablarla y empezar a ambientarla es importante para fortalecer esa institución que de repente se volvió tan importante en el país. Decíamos que el paso del proyecto por la Comisión Primera fue sencillo, sin embargo, en Cámara en general se viene otra discusión más amplia. Por ejemplo, la representante Catherine Jubinao hace unos días señaló lo siguiente acerca del proyecto. Pues imagínense ustedes que en la reforma política del gobierno había un artículo muy alineado con el proyecto que hemos presentado para reformar el Consejo Nacional Electoral en cabeza del senador Humberto de la Calle, y es que los magistrados del Consejo Nacional Electoral ya no los elija el Congreso. Aquí ya sabemos lo que eso implica, sino que sean elegidos en una lista de méritos por las 3 cortes, unos por el Consejo de Estado, otros la Corte Suprema de Justicia y otros la Corte Constitucional. Yo creería que debería ser el camino, pero oh sorpresa, cuando el gobierno presenta la ponencia, se devuelve completamente y la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral va a quedar como está hoy. Es decir, van a seguir siendo candidatos de los partidos políticos los que llegan a ser magistrados. En la reforma política no están reglamentando las coaliciones y eso es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro sistema político. Por eso aquí le quitan la investidura a los congresistas por doble militancia. Profesor Prieto, pero no se corre el riesgo, si bien es por méritos, no se corre el riesgo de caer como en algo parecido a la comisión de acusaciones, que históricamente dicen, bueno, la comisión de acusaciones dicen así, pues eso es por lo menos un chiste que se dice, es de absoluciones. Sí, señor. Es de absoluciones, ¿no? Entonces no se corre el riesgo de que caiga en lo mismo. Pues yo creería que no, porque es que la comisión de acusaciones, al ser un órgano que pertenece, en este caso, a la rama legislativa, concretamente a la Cámara de Representantes, pues es eminentemente político y quienes lo entran a conformar, pues son los representantes a la Cámara con las, ¿cómo diríamos eso? Con las designaciones o con las asignaciones de comisiones que ellos se hacen cuando empieza cada legislatura. Entonces, digamos que la característica de la elección por mérito por lo menos le da, digámoslo así, un espacio de esperanza en la transparencia, porque lo asemeja más al ejercicio de función pública que a una designación política. Digamos, se parece más a la provisión de un empleo de carrera administrativa, que es basada en el mérito, a una designación eminentemente política que puede tener otros criterios. De acuerdo. Esto pues evidentemente no tendría, de hacerse la reforma política, no tendría efecto sobre la investigación en curso que lleva el Consejo Nacional Electoral con el candidato Gustavo Petro, ¿no? Efectivamente, porque es que de llegar a pasar, no entraría en vigencia sino hasta más o menos dentro de un añito, yéndole bien, por el tema de que, precisamente por el punto de tratarse una reforma constitucional. Entonces, pues tiene que surtir el trámite de la reforma constitucional, que son sus 8 debates, después pasar por el control oficioso de exigibilidad en la Corte Constitucional y pues ahí sí ser promulgado. Pero sí es un ejercicio, digamos que, viéndolo en perspectiva, sirve como para que las próximas campañas no vayan a tener ese San Benito de verse expuestas a ese fantasma de ir a caer allá, como ya le ha pasado a las 3 últimas.
con consecuencias variadas para los tres candidatos. Entonces es una perspectiva de lo que se espera que pase en las próximas elecciones, que también entra a jugar, por ejemplo, con temas de los que creo que vamos a hablar, que son las listas cerradas y que es la financiación pública de campañas. Entonces es como integrar un sistema que evite que coyunturas como las que se han presentado en los últimos 3 gobiernos, de Santos 2 para acá, en cuanto a tiene que ver con la financiación de campañas, con el juez natural de esa financiación de campañas y con los efectos jurídicos y políticos que eso produce, pues evitar que vuelva a haber esa coyuntura y pues no centrarse en ese punto. Hablemos entonces, profesor, precisamente del tema de la financiación. Habla de una financiación pública, el proyecto del 100%, lo que significaría en muchos aspectos, pues muchos cambios, entre otras, si la financiación es del 100%, supongo que esto lo que hace es blindar para que no ingresen dineros de otras fuentes que puedan comprometer los intereses de los candidatos, me imagino, o ese no es el enfoque de la idea. Pues la idea va por ahí primero de evitarse las cuentas, ¿no? Porque fíjese que todos los asuntos pasan porque en un caso Odebrecht le metió plata a unos afiches. En el otro, un señor dedicado a la ganadería y otras artes también le metió una plata. Y ahorita ciertos sectores sociales metieron plata y eso es lo que termina enredando, digamos, manchando, si se quiere, las campañas. Entonces, pues una financiación pública y la financiación de 100%, pues de una vez encapsula el valor de las campañas y eso es bueno. Eso es bueno porque elimina la práctica clientelista de la financiación, digamos, como en una captación o en una mejor cooptación del Estado para aquellos financiadores, ¿no? Entonces, yo le metí plata a tu campaña, tú tienes que hacer esto en favor mío en los ámbitos de poder, pero también yo le ayudo y usted me pone plata y rompemos digamos, con esa transaccionalidad en la política. Y también pues abre la posibilidad para que sectores y grupos que no han podido acceder a los debates políticos y que no han podido llegar a las elecciones en igualdad de condiciones con quienes sí cuentan con esos modos de financiarse, pues puedan participar y podamos ahí sí facilitar una democracia efectivamente participativa y más plural, de modo que no sea la financiación la que determine el resultado electoral, sino que pues haya un debate más igualado, si se quiere, y pues más contenido también en los gastos. No, pues imagínese, eso resolvería un montón de problemas a futuro, no más todas las historias desde Aída Merlano en adelante, Bueno, todas las de ahí para atrás y para adelante. arriba y para abajo, sí, se quita uno esa idea de que quién sabe qué plata le está. Y además que rompe con un mito, ¿no? Eso que le dicen, bueno, si usted quiere para la Cámara de Representantes, eso vale tanto. Si quiere Senado, vale tanto. Presidente, pues ya vale otro poquito. Y hace que otros, y vea qué interesante es eso, porque es un mensaje también para cambiar ciertas rutinas o ciertas dinámicas de acceso a los cargos de poder, porque estamos hablando ahorita de la elección digamos, de representantes en los órganos de elección popular, entonces presidente y Congreso, pero el acceso a otros órganos donde también hay elecciones, pero que no son elecciones de elección popular, también tienen esas mismas prácticas o muy parecidas. No digamos que, por ejemplo, la elección de las cabezas del Ministerio Público puede tener algo de eso. No digamos que la elección de algunos magistrados en algunas corporaciones pudiera tener algo de eso. Entonces, eliminar esa práctica de la necesidad de la transacción para acceder a la magistratura o al cargo sea la regla y pues que más bien nos concentremos en otras cosas y nos quitamos de encima mucha suspicacia. De acuerdo. ¿Esto es para presidencia o esto también se extiende a todas las elecciones, por ejemplo, las regionales, por ejemplo, los alcaldes? ¿Sería para todo el sistema electoral? Yo creo que en principio sí está pensada para todas las elecciones. Y también, y vamos a ver que el tema de listas cerradas y de la conformación de los grupos que van para, digamos, de la selección, de la conformación de las listas para llegar a corporaciones públicas, también tiene que ver en los diferentes niveles. Entonces, pues, porque claro, nosotros estamos muy acostumbrados
a oír estos temas cuando estamos hablando de elecciones de nivel nacional o de nivel central. Pero las elecciones territoriales, las que tienen que ver, por ejemplo, con asambleas, consejos, alcaldías, gobernaciones, pues también se verán alcanzadas por ese efecto, en la medida en que también son escenarios en una escala, pues digamos, propia de la región, pero donde también se ven los mismos fenómenos. Creo que es por lo menos una buena idea para mejorar las prácticas políticas del país. De acuerdo, suena muy bien en principio, pero suena económicamente, y bueno, tal vez eso no es del resorte de esta conversación, pero el país podría aguantar en una época en la que se están midiendo los bolsillos que se pasan de un lado al otro del presupuesto, podría soportar financiar el 100% de todas las campañas, cuando hay municipios en los que se postulan 15 candidatos para la alcaldía. Es decir, ¿es posible hacer eso? Es que eso también, yo creo que sí, pero todas las ambiciones dependen del tamaño de la billetera, ¿no? En últimas, es la plata lo que dispone que se pueda o no se pueda hacer alguna u otra cosa. Pero eso también yo creo que dota de seriedad las propuestas políticas. Es que, digamos, yo lo pienso así, si una persona tiene el dinero suficiente como para, pongamos unas comillas muy grandes, aceitar una maquinaria y salir electo en un cargo, porque de alguna manera le interesa tener una instancia de poder bajo su control, pues lo hace. Pero si ya ahora se va a tener que aguantar a que le toque el pedacito de lo que les van a dar para financiar la campaña en igualdad de condiciones con otros competidores, pues de pronto ya no se le vuelve tan atractivo. Y eso es que sirve como para depurar. O sea, yo quisiera pensar que esto es para depurar la política y para que muchas empresas electorales, que son empresas, se dediquen a otra cosa, y si quieren ganar dinero lo hagan de una manera diferente, ilícita, no a costillas pues de una magistratura o de un cargo de elección popular, como bien sabemos que pasa. Entonces, pues es darle la oportunidad a cambiar una práctica que está muy enquistada en la cultura política del país, y que ahora que hablamos del Nobel de Aseglom, creo que es, y de Robinson y de estos chicos que hablan de las instituciones, de la importancia de las instituciones, y que ponen como ejemplo Colombia con esa como política transaccional, pues de pronto es una buena oportunidad como para romper ese círculo vicioso de yo financio para que me elijan, pero una vez financiado recupero la inversión, que es un poquito la idea que hay en esas empresas electorales. Entonces, pues, nos tendremos que dar un golpe de realidad y ajustarnos a que las elecciones tendrán unos presupuestos limitados en función de la capacidad económica de las entidades territoriales y de la nación, y que los candidatos pues sabrán que no se podrán salir de esos topes. Y de entrada que sepan que eso es lo que hay. De acuerdo. Y ahora está el tema de las listas cerradas. ¿Cómo va eso? Pues es que vea que yo creo que ese es un gran punto. Yo lo veo desde dos lados. El primero, esa es una institución muy propia de los sistemas parlamentarios, donde los partidos representan genuinamente los intereses de grupos sociales, y entonces uno vota es por el partido, no vota por el candidato en el puesto que esté en la lista, sino que vota por el partido que es más afín a sus convicciones y a sus intereses. Entonces, una lista cerrada definitivamente lo que hace es fortalecer y consolidar a los partidos, y los hace tener que hacer el esfuerzo para poder ubicarse en un espectro político y representar efectivamente un programa de gobierno, y de esa manera salir elegidos. Y hay un componente interesante en este proyecto, y es el que esas listas, primero, pues sean cremallera, ¿no? Entonces, hombre, mujer, para garantizar una paridad en la representación. Y segundo, que los partidos tienen que hacer elecciones primarias, de manera que las listas no se construyan a dedo, como pasó con cierto movimiento político que ganó las elecciones presidenciales en las elecciones pasadas. Entonces, porque eso serviría para que los partidos de verdad se volvieran, digamos, instituciones democráticas, participativas en un sentido, y representativas de intereses sociales. Entonces, por un lado tenemos eso, que es pues una manifestación, o es acercarnos hacia una buena práctica de los modelos parlamentarios. La otra,
que también tiene que ver con el pragmatismo. Un partido político fuerte, con una cabeza de lista fuerte y con unos, digamos, con unos gerifaltes representativos, jala votos, y eso lo supo el movimiento del Pacto Histórico, y por eso obtuvo la votación que obtuvo y logró meter los congresistas que metió. En elecciones pasadas, eso lo supo hacer el Centro Democrático, dejando al expresidente Uribe de cabeza de lista, y jaló un montón de gente que si hubiera salido a conseguir sus votos sola no quedaba. Entonces, pues también tiene mucho que ver con el pragmatismo. Hay movimientos que saben que no tienen nada de representativo, pero que de pronto, haciendo parte de un movimiento más grande y con unas primarias balanceadas y con un modelo de lista cremallera, pues pueden llegar a obtener unos resultados electorales pues mucho mejores que los que obtendrían cada uno por su lado y en operación a vista. Viene entonces, finalmente, profesor, viene 8 debates, bueno, 7 que le restan, y que es ese proceso para la reforma constitucional. La Cámara de Representantes se ve como muy afín y ha hecho las cosas fáciles para el gobierno, no solo en esta reforma, sino en las reformas que se han venido discutiendo en la Cámara. Y después vendrá el Senado. ¿Qué tal ve usted el escenario para que sí avance realmente la reforma política? Senado es duro. Y el termómetro que nos va a medir este pulso es el trámite, por ejemplo, de la reforma laboral. No es tan fácil sacar adelante los temas en Senado. Primero, pues porque los senadores suelen tener un nivel de ¿cómo diríamos eso? No es que no es beligerancia, un nivel de independencia política mucho más marcada que los representantes a la Cámara. Son, no hay que negarlo, ¿no? Son políticos más cancheros, representan unos intereses más consolidados, y ellos mismos también tienen sus intereses particulares legítimos en el debate, ¿no? Entonces, convencer en Cámara de pronto puede ser más fácil, tengo mejores mayorías, no obstante ser, una corporación más grande en número de representantes, pero hay más juego. Mientras que Senado no hay tanto juego, ya son las grandes ligas de la política. Entonces, mover Senado es más complejo, máxime con un gobierno como en el que estamos. Dependerá mucho del pragmatismo político del ministro del Interior y que lo dejen hacer, el éxito que pueda tener esta reforma. Porque es un ambiente duro. Y por el otro lado, pues es que todos están, alineándose ya con miras a las elecciones. Y así como, por ejemplo, el partido de gobierno, el movimiento del presidente, puede ver que una reforma en este sentido puede ser buena para sus intereses, pues los demás partidos también lo ven igual. Y creo que si lo van a medir por encuestas o por estado de ánimo u opinómetros o estas cosas de estadística, se la pueden jugar a decir, es que nosotros podemos sacar un 70% de Congreso, estando las cifras de popularidad como están, entonces nos puede llegar a convenir. Entonces, Senado va a ser muy duro, las dos vueltas que tiene que dar el proyecto van a ser muy duras, y de pronto el trámite de los proyectos que están actualmente, proyectos sensibles como el laboral o salud, van a ser un buen termómetro para medir la fuerza que puede tener este proyecto de reforma política. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.